Déjenme entonces ahora proponerles el tema de nuestro mensaje. Es este: nueva realidad. Nueva realidad. ¿Por qué este mensaje? Bueno, porque estamos encaminándonos a una nueva realidad que trae consigo nuevas cosas. Hoy en día se está hablando de nueva normalidad, pero yo más bien le apunto a decir que nos vamos a encontrar con una nueva realidad, porque hay cosas en esta otra etapa que nos va a tocar vivir que no van a ser normales, no van a ser como nosotros estábamos acostumbrados a que fuesen. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? No con lo normal, sino con una realidad diferente. Por eso es que estoy llamándole al mensaje nueva realidad. Ahora, ante esta nueva realidad que no solo vamos a vivir, sino que estamos ya comenzando a vivir, quiero proponerles algunas cosas para que las consideremos y le hagamos frente a esta nueva realidad con una actitud apropiada. En primer lugar, quiero decirles lo siguiente: no tener miedo a los cambios. Esta nueva realidad, hermanos y hermanas, va a traer consigo cambios. Eso va a ser inevitable. Pero lo que nosotros debemos de acuñar en nuestro corazón es no tenerle miedo a esos cambios. Hay gente que frente a los cambios se debilita, se ponen timoratos, pero en realidad el cambio, cuando se sabe asumir, puede traer un enorme provecho a la vida. De hecho, ya se están haciendo ajustes en términos de educación. Se está pensando incluso que la educación se pueda manejar en forma diferente, porque esto que hemos estado viviendo ha dado paso a poder descubrir algunas cosas diferentes. De tal forma que, así como en la educación, de repente en la economía, de repente en el funcionamiento de algunas cosas, de repente en asuntos laborales, de repente en asuntos relacionales, en fin, posiblemente nos estemos eh, acercando a experimentar cambios bastante fuertes en esta nueva realidad. Pero lo importante es, insisto, cómo vamos a asumir esos cambios. Y aquí es donde le estoy proponiendo lo siguiente: no tenga miedo, no tenga miedo. Estas situaciones de cambio traen consigo nuevos cumplimientos. Y yo quiero afirmar eso. Quiero afirmar eso. Por eso es que no debemos de tener miedo. Estamos en un año de cumplimientos. Y estos cambios traen consigo cumplimientos para nuestra vida. ¿Qué significa la palabra cambio? Cambio significa dejar una cosa o situación para tomar otra. O sea que en el fondo los cambios tienen que ver con renovación. No los miremos como una amenaza, miremoslos como parte del plan y del diseño del Señor para renovar, porque el cambio tiene que ver con que dejemos algunas cosas. El cambio tiene que ver con que dejemos algunas situaciones. ¿Y qué? ¿Vamos a caer en un vacío? No. El asunto es que podamos tomar otras cosas nuevas. El cambio trae consigo lo novedoso de Dios, lo bueno de Dios, lo nuevo de Dios para nosotros. Pero algunos de nosotros, por estar aferrados a algunas cosas, a algunas situaciones, pues estamos evitando experimentar eso. Por eso esta nueva realidad que trae consigo cambios, debemos de enfrentarla, hermanos y hermanas, sin miedo, abrazando eso bueno, eso nuevo, eso que Dios quiere traer para nuestra vida. Y miren ustedes esta porción que les voy a entregar, que está registrada en Génesis capítulo 12, en el verso 1. Voy a leer este texto de la Nueva Traducción Viviente. Este texto hace referencia a Abraham y el llamado que Abraham recibe de parte de Dios.
Así pasa. Dios está permanentemente con la intención de llamarnos a los seres humanos y de sacarnos a veces del contexto donde estamos para colocarnos en otros contextos. Pues bien, dice el versículo que ya les mencioné de Génesis capítulo 12, verso 1, lo siguiente. El Señor le había dicho a Abraham. Y mire que de repente Dios le puede estar diciendo a uno cosas, pero como uno le tiene miedo a ciertas cosas, sobre todo cuando tienen que ver con cambios, entonces puede hacer que uno se quede no donde Dios quiere que uno esté, sino donde uno decidió quedarse porque no le hizo frente a los cambios sin temor. Pues no era la primera vez que Dios le había dicho a Abraham algo, no, ya Dios se lo había dicho. Pero de repente Abraham, un poco timorato, no había respondido correctamente a esa nueva realidad que Dios le quería mostrar y hacia dónde es lo que Dios lo quería llevar. Entonces dice, el Señor le había dicho a Abraham, y mire lo que le había dicho, deja. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha estado hablando y nos está hablando fuertemente en este tiempo? Que tenemos que dejar, que tenemos que soltar algunas cosas. Déjale, dice el Señor, tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete. Es decir, avanza, inaugura, entra a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, esta nueva realidad trae consigo cambios y esos cambios nos van a retar a tener que desprendernos de ciertas cosas. Posiblemente tú tengas que cambiar de trabajo y tengas que cambiar de trabajo no porque tú tomes la decisión de salir de tu empleo, sino porque de repente te digan que ya tu empleo no lo tienes. Entonces no tengas miedo a eso. Deja ese empleo y entra a tu siguiente etapa, porque Dios tiene una tierra nueva que mostrarte en términos de empleo. De repente tú llegaste a creer que de lo único que ibas a vivir era de ese lugar donde estabas trabajando, pero te quiero decir que Dios tiene algo bueno para ti y de repente Dios ya días te lo viene diciendo. Te viene diciendo, yo te quiero mover, te quiero empujar a otro momento de vida. Recuerde que este es un año de cumplimientos, es un año de cumplimientos. Así es que no vea si de repente se pierde el empleo como una cosa trágica. Es una nueva realidad que usted está viviendo que trae cambios que usted debe de enfrentarlos y debe enfrentarlos sin miedo, sin miedo. Deje eso atrás y vaya hacia lo nuevo que Dios tiene para usted. Y así en cualquier ámbito donde experimente cambio, vaya sin miedo, que Dios va con usted y entre a ese siguiente momento que Dios ya tiene preparado. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar esta nueva realidad? Les propongo lo siguiente, no quedarnos estancados en la nostalgia, Es que, ¿saben qué, hermanos? Es una tentación añorar lo que uno tenía. Y como les hablé primero de los cambios, bueno, los cambios de repente significan desprendimiento y hay quienes al cambiar ciertas cosas se quedan añorando lo que tenían. ¿Sabe? Eso es un peligro. Eso es un peligro. ¿Cuántas personas escucho yo que sabe de qué viven? De los recuerdos, de sus experiencias gloriosas, de su vida en ciertos momentos, pues dejaron de vivir el presente y el futuro, porque están constantemente remitiéndose y añorando y viviendo en el pasado, pensando que lo que ya vivieron, es mejor de lo que pueden vivir o lo que están viviendo o lo que pueden vivir en el futuro. Así es que no nos quedemos estancados en la nostalgia. Esta nueva realidad lo que trae para nosotros es, como ya mencioné, un reto de avanzada. No te quedes en la tentación de añorar lo que tenías. ¿Qué significa esa palabra nostalgia? Pues la nostalgia es un sentimiento. Y ese es el asunto, que a veces, yo siempre digo, cuando uno siente más y piensa menos,
Entonces uno puede quedarse atrapado. Es un sentimiento, mire usted, de pena por lo que está lejano, por lo que de repente está ausente, por la privación de algo o la pérdida de algo o de alguien también. Pues uno puede quedar atrapado en el recuerdo de alguien, en un estatus que uno tenía, en una posición que uno había arribado a ella, o en cierta condición, y pues quedarse ahí, añorando con ese sentimiento de pena, de pesar. Pero les estoy proponiendo, no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Tenemos que avanzar. Y aquí entonces esta porción donde alguien pudo haberse quedado en esa condición, pero no. Le sirvió esto nada más para pensar y para actuar. Está este texto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 17 hasta el 18. Dice, por fin recapacitó, refiriéndose al hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Por fin recapacitó y se dijo, mire usted, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Sabe qué? Este muchacho está haciendo una remembranza. Él se remite a lo que hay en la casa de él. Pero él se pudo haber quedado ahí y con lástima propia, con un sentimiento de esos que a veces uno experimenta que no son sentimientos apropiados, pudo haberse quedado ahí, atrapado en eso que estaba pensando, sintiendo. Pero eso que pensó, eso que sintió, lo llevó a esto otro. Tengo que volver. O sea, pero él no iba a volver a esa cosa nostálgica, sentimental. No, tenía que volver a una realidad que él iba a enfrentar. Porque dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, me recordé de que cuando yo comía acá, de que cuando yo hacía esto. No, 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 no. Él se va a enfrentar con la realidad y le va a decir a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, él no va a enfrentarse con el ambiente nostálgico de recuerdos, no. Él recuerda eso, pero ¿es movido qué? A enfrentarse con su realidad. La realidad es, yo vengo de haber mal manejado mi vida y entonces voy con ese argumento frente a mi papá para reconocer que esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Entonces no es alguien que va con una actitud sentimentaloide, donde el papá, para decirle, mira, estando allá me recordé cómo yo vivía acá y entonces aquí vengo. No, no. Él sabe que hizo algunas cosas que no estuvieron bien. Esa era su realidad. Y le estoy diciendo que vamos encaminados a enfrentar una nueva realidad que debe de ser encarada no con nostalgia, sino con una actitud de pragmatismo, de entrar y decir, bueno, con esto es lo que me toca bregar, voy a bregar con eso. Y en forma práctica, encararlo. Y en tercer lugar, esa nueva realidad de la que les estoy hablando, que estamos encaminados a ella, debemos de enfrentarla o manejarla de esta otra forma. Hay que administrar esta nueva realidad contagiados de certidumbre. Mire que al principio comencé diciéndole que no le tenga miedo a los cambios. Y cierro diciéndole que lo que usted debe tener es certidumbre en su corazón. Y a la mitad del mensaje le dije, no se quede atrapado en sus sentimientos y en su nostalgia. Usted tiene que avanzar. Pero avanzar ¿cómo? Con certidumbre. Usted tiene que estar contagiado de certidumbre. Así como este virus contagia para muerte, para enfermedad, para miedo en algunos casos, ¿sabe? Lo bueno también se contagia. Y nosotros tenemos que tomar lo bueno y contagiarnos de lo bueno. En este caso le digo, contágiese de certidumbre. De esta actitud, de tener certidumbre, va a depender el nuevo
y el buen resultado en esta nueva realidad. Le vuelvo a mencionar, de esta certidumbre va a depender el nuevo y el buen resultado en esta nueva realidad. ¿Qué significa la palabra certidumbre? Significa certeza. Es decir, en esta nueva realidad usted no puede ir débil en sus convicciones. Usted tiene que ir con certeza, con conocimiento seguro y claro de alguna cosa. ¿Y qué conocimiento seguro y claro usted debe tener? De que Dios está con usted, que no va solo, que no va solo. Así como Dios le dijo a Abraham, no temas, deja, entra a tu siguiente momento, descubre una nueva realidad. Y Dios le dijo, yo te voy a mostrar lo que viene para ti. Dios te dice en esta hora, yo te voy a mostrar lo que viene para ti. No vas solo, no vas solo. Tienes que ir convencido, seguro de que Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Así es que vamos a entrar a este nuevo momento de esta forma. Y aquí esta última porción de Génesis capítulo 22, versos 7 al 8. Y vea usted a Abraham. Abraham por eso se le llama el padre de la fe. Le tocó creer bajo circunstancias sumamente adversas. Dice que va Abraham con su hijo. Recuerdan que le tocó esperar por este muchacho y Dios se lo pidió en sacrificio. Y va Abraham a sacrificar a su muchacho, Isaac. El verso 7 comienza de esta manera. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, su padre, Padre. Sí, hijo mío, le contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está? Y yo destaco esto aquí en mayúscula, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Pero ese ¿dónde está? Es la pregunta que todos nos podemos hacer frente a una nueva realidad. Pero ¿dónde está el recurso que necesito para avanzar? Pero ¿dónde está la provisión del Señor en este momento? Pero ¿qué puertas están abiertas? ¿Y qué posibilidades tengo? ¿Y con qué cuento? O sea, tú te puedes plagar de todas esas preguntas y te vas a llenar de incertidumbre. Te vas a llenar de incertidumbre. Pero te estoy diciendo, esta nueva realidad hay que enfrentarla ¿cómo? Con certidumbre, con certidumbre. Entonces el muchacho, como cualquiera, como te puede preguntar alguien a tu alrededor o te puedes preguntar tú a ti mismo, el muchacho pregunta, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y vea usted la respuesta llena de certidumbre de Abraham, su padre. Debe ser la respuesta tuya frente a esta nueva realidad. Dios proveerá. ¿Qué tienes que decir? Dios proveerá. Frente a las preguntas que no tienes respuesta, dale una respuesta a ese interrogante. Y la respuesta es, Dios proveerá. Y dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos, no se detuvieron. No te detengas, sigue, entra a esta nueva realidad con la convicción y la certidumbre de que Dios va a proveer. Dios va a proveer. Así es que, hermanos y hermanas, frente a esta nueva realidad que ya estamos viviendo y que vamos a vivir con más intensidad en los próximos días, les propongo no tener miedo a los cambios, no quedarnos estancados en lo nostálgico y administrar esta nueva realidad contagiados de certidumbre. Vamos a orar. De paso también les dirijo para que honremos al Señor con nuestros bienes. Padre, te damos gracias. Gracias por tu consejo y entramos a esta nueva etapa de vida, a esta nueva realidad, Dios, con la compañía tuya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por animarnos en esta hora a creer y a creerte sobre todo a ti, Señor. Nos disponemos entonces para afirmar confianza frente a los cambios, sin miedo, para no quedarnos atrapados
en lo nostálgico, en los recuerdos, no. Vamos hacia lo que está por delante, con determinación. Y también, Dios, administrar esta nueva realidad con certidumbre. Dios proveerá para cada situación. Te damos gracias, Señor, y aprovechamos también para honrarte con nuestros bienes, con mucha gratitud en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga y quiero dejarles en la voz del obispo René con la bendición pastoral que nos despide de este momento especial. Bendiciones a ustedes en casa y recuerden, Dios proveerá.